Amén y amén. Aleluya. Bueno, la semana pasada la pastora estuvo hablando sobre provisión versus bendición, ¿verdad? Y estuvo hablando y diciendo que como en el antiguo pacto había unas bendiciones, ¿verdad? Para el pueblo hebreo. Y Dios le indicó al pueblo hebreo en el viejo pacto que ellos iban a recibir ciertas bendiciones. Eso está en Deuteronomio 28, para el que le gusta buscar la escritura. Y ahí, ustedes la leímos creo que la semana pasada, en donde hay una lista de bendiciones. Y le dice, si haces mis mandamientos, si escuchas y cumples ciertos preceptos que te voy a decir, vas a recibir beneficios. Eso le hizo Jehová a los hebreos. ¿Y qué sucede? También más adelante, si sigues leyendo y continúas, vas a ver que dice que si no lo cumple, ¿qué van a pasar? Vienen unas maldiciones. O sea, si no los cumples, vienen ciertas, ¿cómo te diría? Podríamos decir efectos, ¿verdad? Al no cumplir los que Dios decía. Eso es ese Dios tratando con el pueblo hebreo en el antiguo pacto. Ahora, ellos sabían que si no cumplían o no obedecían con los preceptos de Dios, entonces esas calamidades iban a caer sobre ellos. Así es que Dios requería del pueblo una obediencia total para los preceptos, para que fueran bendecidos. Había una condición. Te voy a bendecir, pero tienes que cumplir ciertas cosas. Eso es en el viejo pacto. Así es que vamos a ver por un momento, entonces, algo de la obediencia en el nuevo pacto, porque usted sabe que está en el nuevo pacto, ¿verdad? O sea, no se me vaya para el Viejo Testamento a aplicarse esas cosas. Usted está en el nuevo pacto ahora. Y vamos a ver cómo esa obediencia en el nuevo pacto entonces. La obediencia a Dios en la forma en la que tradicionalmente se ha enseñado en nuestras iglesias, a menudo se percibe como una lista de deberes, normas y castigos a quienes no lo cumplen. Ustedes van a muchas congregaciones en diferentes lugares, congregaciones cristianas, y tienen una lista de cosas que usted tiene que hacer para que te consideres que estás bien con Dios. ¿Cuánto han tenido esa experiencia aquí de ir a lugares como eso? Te dicen, usted tiene que hacer esto, lo otro. Tienes que cortarte esto, lo otro. No usar esto, lo otro. Una serie de cosas que son condicionales para que Dios te bendiga. Ahora, si algo podemos estar seguros, amados, cuando leemos los evangelios, es que Jesús, cuando Él vino a hablar del reino aquí en la tierra, que eso fue lo que Él vino a hablar. Él vino a hablar del reino de Dios que ya estaba entre nosotros. Ese era su mensaje. No era otro. Era el reino de Dios. ¿Y qué pasa? Cuando Él lo viene a hacer, Él no viene con una lista de reglas y cosas que tienes que cumplir para ser bendecido. Yo no la he encontrado en el Nuevo Testamento. No la he encontrado. Ahora, vamos a ver qué es la obediencia en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. ¿Qué es? Según las definiciones. Para los que les gusta apuntar, pueden apuntar estas cosas. Amén. Podemos decir que en el Antiguo Pacto, la obediencia era el resultado de una fuente externa. Y en el Nuevo Pacto es el fruto o resultado de una unión viva con Dios. O sea, en el Viejo Pacto, ¿cuál era
el resultado de la obediencia? Era externo porque era ¿qué? La ley y los preceptos, ¿verdad? Y eso eran externos y tenías que cumplirlo. Ahora, en el nuevo pacto, esa fuente es el fruto como resultado de la unión tuya con el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo. Vamos a ver algunos términos ahora, para los que les gusta tener términos en diferentes idiomas. En el Antiguo Pacto o el Antiguo Testamento, la palabra hebrea, obediencia en sí, se llama, si tienes el slide, shama. Shama. Así era que era la palabra, ese era el término hebreo para obediencia. Y era escuchar, este es el significado, escuchar, oír y obedecer. Escuchar, oír y obedecer. Miren lo que dice Éxodo 19:5. Dice la Escritura, dice, ahora pues, le dice Dios a los hebreos, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra. O sea, si escuchares la voz y guardares el pacto. Eso eran las condiciones, escuchar, oír y obedecer. En el nuevo pacto, acuérdese que en el antiguo pacto, el Antiguo Testamento, fue escrito, ¿verdad?, en hebreo, y en el nuevo pacto toda influencia es griega. El pensamiento griego, las palabras griegas, eso es lo que en el Nuevo Testamento entonces se escribió, y por eso tenemos que entonces saber un poco de la cultura griega para entender el pensamiento griego. Y mire cómo pasa. En el Nuevo Testamento, la palabra obediencia, es la misma palabra obediencia, pero en el Nuevo Testamento, en griego, es upakuo. Upakuo. Y es escuchar, estar bajo y obedecer. Escuchar, estar bajo a alguien y obedecer. Y lo opuesto a eso es paracuo, que es escuchar alrededor, al lado o desobediencia. Esos son los dos términos. Y lo quiero que los vean porque vamos a hablar y referirnos más adelante a ellos en la Escritura. Dice Pablo en Romanos 1:5 lo siguiente, dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia. La palabra ahí es upacuo, o sea, para estar bajo, para obedecer a la fe. A la fe. En todas las naciones por amor de su nombre. Es obedecer y estar bajo la fe. No es bajo una ley, no es bajo unos preceptos, no es bajo unas reglas, es a la fe. A la fe. En Romanos 16:26, Pablo continúa afirmando y dice, pero ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, para que puedan obedecer no a los preceptos ni mandamientos, a la fe, para que te acerques a la fe. Hay unas palabras en griego que se llaman peito y peitarcheo, que esas palabras, si las puedes poner en la vista, esas palabras quieren decir persuadir, convencer, y lo opuesto es apaiteo, que es no convencido, desobediente. ¿Y por qué traigo esto? Bueno, yo quiero que vayamos a 2 de Corintios 10:5, a ver lo que Pablo dice a Corinto,
a la iglesia de Corinto, le dice lo siguiente, que derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia, al peito, a la obediencia, al convencimiento a Dios. O sea, que cuando vayas a argumentar con alguien sobre Cristo, que lo hagas con convencimiento, convenciendo a la persona de quién es Cristo. No que le bajes con unas leyes, no que le bajes con unos preceptos para que esa persona se pueda acercar a Cristo, sino que con obediencia, en convencimiento, lo trabajes. En el pensamiento hebreo, esto es bien importante, en el pensamiento hebreo para la época del Antiguo Pacto, oír y obedecer eran inseparables. Escuchar y obedecer, eso era inseparable. No era solo el recibir información, había que responder a ella. O sea, Dios esperaba que ellos hicieran algo con la información que se les estaba dando. Eso era en el Antiguo Pacto, ¿verdad? Ahora, en la cultura del Antiguo Testamento también se decía que se obedecía a Dios y era vista, esa obediencia a Dios era vista como un pacto. Cuando tú obedecías a Dios, era visto como ese pacto entre tú y Dios. Y ellos entendían, los hebreos entendían que era un acto de lealtad hacia Dios y relación con Él. Había una lealtad a Dios. Y obedecer a Dios era visto como el desobedecer, como un rechazo a su voz. Un rechazo a su voz. O sea que ellos realmente al escuchar y obedecer eran leales y esperaban que la gente fuera leales. Y si no, era un rechazo a lo que Dios quería o a su voz. Ese era el concepto que ellos tenían de obediencia. O sea que ellos sabían que si no hacían algo a la voz de Dios, le esperaba algo. O sea, tenían que actuar porque si no sabía que le iba a caer encima algo. Ese es el concepto. Ese es el concepto. Ahora, donde estamos nosotros hoy día, en la cultura griega, el Nuevo Pacto, la obediencia no era impuesta como el pensamiento hebreo que mencioné. No era impuesta de esa manera, sino que había un elemento detrás de razonamiento y persuasión. O sea, que tú no ibas a obedecer porque Dios te dijo tal cosa y tú ibas a actuar y ya. Sino que había un elemento de razonamiento en lo que se estaba haciendo. Y la palabra peito, que anteriormente la vimos, se usa en la retórica para capacitar a alguien para convencer a otros. Para capacitarlos, para convencer. Y eso era lo que hacían los discípulos cuando predicaban a Cristo. Ellos convencían, que ese fue su primer mensaje, convencían a la gente de que esa persona que murió en la cruz, ese Cristo que murió en la cruz, era el Hijo de Dios. Ese era el argumento que tenía el pueblo al principio. Ese era su mensaje. Ustedes mataron al Hijo de Dios, que vino al Mesías. Ahora, hay una palabra también, peitarcheo, en griego, que la hablamos también ahorita, que es seguir órdenes, y algunos aquí se pueden quizás identificar con esto, seguir órdenes para la obediencia civil y militar, en donde se refería, seguir orden era con respeto y convicción. O sea, cuando les daban una orden, se recibía con un respeto de esa persona que recibía esa orden y una convicción de que había que hacerlo, de que era bueno hacerlo, ¿verdad? Estilo militar. Y los griegos valoraban la razón y la lógica
por lo que la obediencia estaba relacionada a la confianza en la autoridad. Ellos confiaban en esa autoridad. En el viejo pacto ellos actuaban por miedo. Ellos tenían temor de Dios y ese temor los llevaba a ellos a obedecer muchas veces aunque no quisieran, porque sabía lo que les venía. Pero en el nuevo pacto hay un sentido de obediencia, pero con una confianza a que la autoridad en la que estamos respondiendo lo que quiere es lo mejor para nosotros. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. En Hechos 5:29 hay una escritura donde Pedro está hablando a los apóstoles y los apóstoles están luchando, ¿verdad? Si era necesario obedecer a las autoridades antes que a Dios. Y ahí él le deja saber que le dijo Pedro y los apóstoles respondieron, es necesario obedecer. Y ahí están usando esta palabra, peritacheo, o sea, esta palabra en la cual denota obediencia y la confianza a Dios. O sea, que es mejor obedecer a Dios porque ellos confían en Dios. Y es mejor obedecer a Dios que a los hombres, porque ellos confían en Dios, no en los hombres. Ellos confían en que al hacer la voluntad de Dios, aunque esté en contra de los hombres, algo bueno viene para sus vidas. Aquí la obediencia es una respuesta basada en convicción y fe. En convicción. Y yo te pregunto esta mañana, ¿cómo es tu fe en esta mañana? ¿Hay convicción y hay fe en la obediencia? ¿O estás obedeciendo porque tienes temor a que pase algo? Vamos a ver otro ejemplo. La palabra apaiteo que vimos anteriormente significa no convencido o desobediente. Y es simplemente rebelarse, sino negarse a ser persuadido. O sea, que es negarte a que te convenzan de algo. Y en Juan 3:16 está la escritura en donde se usa la palabra, en donde Juan le dice, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Pero el que rehúsa, ellos usan la palabra apeiteo, o sea, el que no quiere dejarse persuadir, el que no quiere dejarse ser convencido de esto, de Cristo, que creer en el Hijo de Dios, no va a ver la vida eterna. O sea, de que realmente el que no se deja persuadir no va a ver el reino de los cielos, simplemente porque no deja que se convenza. O sea que aquí, en este pasaje, la desobediencia es una acción de incredulidad, una actitud de incredulidad. Ahora, vamos a ver lo que podemos concluir hasta ahora. Hasta ahora. Veo que están algunos que están como perdidos en el espacio, pero ya mismo aterrizamos. Ya mismo aterrizamos. En el antiguo pacto, la obediencia era una respuesta a la ley y a la voz de Dios. O sea, Dios daba la ley y el pueblo respondía. Ese era el trato, ese era el pacto que Dios tenía con los judíos en ese tiempo. En el nuevo pacto, la obediencia es una respuesta a la gracia y a la justificación revelada por Cristo. O sea, no te enfoques en cumplir algo para que Dios te ame. Tú no puedes hacer nada. Nada puedes hacer en esta hora para que Dios te ame más. Si estás en Cristo, Dios ya te ama. A veces creemos que hay que orar tantas horas al día. A veces creemos que hay que ayunar tantos días al mes para que Dios te agrade más, para agradar más a Dios.
Algunos creemos que hay que leer cierto número de páginas al día de la Escritura para que Dios nos ame más. Algunos creemos hasta que si damos más dinero, Dios nos ama más. Y no hay nada en este mundo que tú y yo podamos hacer para que el amor de Dios se manifieste en tu vida. Simplemente con haber aceptado a Cristo, ya tú tienes todo el amor de Dios en ti, sobre tu vida. Él no espera nada más de ti. Él no espera sacrificios de ti. Vemos que en Semana Santa, ahora estamos en la Cuaresma, ya mismo viene la Semana Santa, y tú vas a ver que en muchos lugares gente carga cruces. Gente camina en rodillas, de rodillas, y caminan cierta distancia con la cruz encima y todo eso. Y se creen que por hacer eso, se van a agradar a Dios, de que Dios se los va a aceptar a ellos. Y no hay ninguna cosa en el mundo que te pueda acercar a Dios, a menos que no hayas dado tu vida a Cristo. Ese es lo único, eso fue lo que Dios, ese es el requisito de Dios. A veces creemos que tenemos que hacer cosas para agradar a Dios. A veces creemos que tenemos que venir a la iglesia los 7 días para agradar a Dios. Hay denominaciones que le exigen a sus miembros de que tienen que venir los 7 días a la semana a la congregación, al edificio. La congregación, ustedes son el cuerpo de Cristo. Hablando del edificio. Y venir aquí y estar todos estos días porque Dios se lo exige. Dios no te exige nada. Dios lo que te exige es que tú lo obedezcas, que tú lo ames, que tengas fe en Él, de que tengas fe en lo que Él dice, que tengas fe en su guianza, que tengas fe en su palabra. Eso es lo que Dios exige. Dios no te exige nada fuera de eso. Y muchas veces le imponemos a personas cosas, cargas que nosotros mismos no llevamos. Simplemente porque no creemos. Ahora, fíjense, con el tiempo, a través del tiempo, la obediencia adquirió en la iglesia una interpretación legalista y reduciéndola a lo siguiente. Con el tiempo pasó que nosotros los cristianos nos hemos vuelto legalistas cuanto a la obediencia. ¿Por qué? Primero, porque hacemos que gente cumplan ciertas leyes. Se enseñó, ¿verdad?, que a la obediencia consistía en seguir normas externas sin enfocarse en la transformación del corazón. Y entonces le exigíamos a la gente, si tú quieres estar tú tienes que estar en la iglesia, ok. Pues mira, tienes que tomar 15 clases para bautizarte. Después de esas 15 clases te bautizas. Después te chequeamos cómo están las uñas, si te las están pintadas o no están pintadas. El largo del pelo, por supuesto, tiene que ver. ¿Cómo está tu cara? ¿Estás hincha o tienes algo de color ahí? O sea, todas esas cosas vienen a ser más importantes y requisitos para aceptarte como un hijo de Dios. Cuando solamente hay un requisito. Que diga, Cristo es mi Rey y mi Salvador. Eso es lo único que hay. Ese es el único requisito. Segundo, otra cosa que hemos impuesto en la iglesia últimamente, ¿verdad?, es la obediencia a mandamientos como requisitos para ser bendecidos, en donde se interpretó como vas a seguir estas reglas para que te ganes la aprobación de Dios. Tienes que leer la Biblia, tanto orar o de rodillas, orar pero de rodillas. O sea, no es orar de rodillas. Tienes que orar de rodillas, tienes que hacer tal cosa en la iglesia.
para que Dios te bendiga. Eso es otra cosa que hemos impuesto al pueblo de Dios como requisito para obediencia, para ser bendecido. Y eso es una desviación realmente de la verdad. Tercero, otra cosa que hemos hecho en la iglesia, hemos impuesto un sistema de obras basado en acciones. Y se empezó a medir la espiritualidad de las personas por las acciones externas y no la fe en Cristo. Yo te vi orando, no te he visto orando, no te he visto orando, no estás muy espiritual. Cuando vienes a la iglesia, no estás mirando para el lado, tú no eres espiritual. Entonces son cuestiones externas. Y al revés también, o sea, hay cosas que tú haces que puedes decir que eres espiritual. Si danzas mucho en la iglesia, los danzores y todo eso, eso no es, no estoy en contra de eso. Y que lo quiera hacer lo haga y se goce en eso. Pero eso no es una muestra de espiritualidad, bajo ninguna circunstancia. O sea, el cuarto punto es que hemos hecho en la iglesia mal, es que hemos dado un enfoque a las obras más que a la fe. O sea, me he enfocado más las cosas, el hombre trabaja, esa persona trabaja, está en 7 equipos, ella sirve, está en esto, está en lo otro. ¡Wow! ¡Qué espiritual! Oye, pero mira, tremendo. Y hemos enfocado más en esas obras que en la fe que la persona tiene en Cristo. Y ese es un error. Así que la obediencia se convirtió en un sinónimo en hacer buenas obras. Y yo no estoy hablando de los judíos, estoy hablando de la iglesia cristiana, en donde el hacer buenas obras dentro de la iglesia te califica como obediente. Obediente. Aunque después hables por allá, mucho por allá, de los hermanos y del pastor, y no importa. Pero te vieron haciendo obras. Ahora, yo quiero hablar de 6 para concluir en esta mañana. 6 principios fundamentales que tenemos que considerar. Son los siguientes. La obediencia ya no es un cumplimiento legalista. Ya la obediencia ya no tiene que ver con un cumplimiento de leyes ni normas, sino con una respuesta a la obediencia, a la confianza en Cristo. ¿Cuánto tú confías en Cristo? ¿Cuánto es tu fe en Cristo? ¿Cómo está tu fe en Cristo? Dice Romanos 8:2. Dice Pablo a los romanos, le dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea que mientras él estaba sirviendo, Pablo, mientras estaba él en la ley, mientras estaba cumpliendo con todas las ordenanzas, mientras estaba cumpliendo con todas esas cosas, había muerte en su vida. Él estaba muerto espiritualmente. Porque tuvo que venir la ley del Espíritu de vida que es en Cristo. O sea, si estás en Cristo, tienes el Espíritu de vida. Estás vivo, en otras palabras. Si no tienes a Cristo, estás muerto espiritualmente. Pero si tienes a Cristo, estás vivo. Segundo, la obediencia en el nuevo pacto es relacional e inherente. ¿Y qué quiero decir con eso? Que en el antiguo pacto la obediencia era una relación de contrato, contractual. Yo hago y tú me bendices. ¿Cuántos vergan con Dios así? Yo hago, Señor, yo hice, Señor, bendíceme, yo hice lo otro, hice esto, fui a la iglesia, oré. ¿Ah? ¿Cuántos hacemos así? En el nuevo pacto la obediencia se convierte
en algo inherente, es decir, algo que fluye de quien somos en Cristo. Tiene que fluir de quien somos en Cristo, no por lo que hacemos. O sea que nuestra obediencia es fruto de nuestra fe en Cristo. Tú vas a obedecer. Tú vas a obedecer porque tú tienes fe en Él. Porque tú crees en sus promesas. Porque tú crees en lo que Él hizo. En que tú crees en la vida de Él da. En que tú crees que Él es de todo. Y no un requisito para alcanzarla. No un requisito para alcanzarla. También la obediencia, la respuesta a Cristo es la obediencia a la fe. No a preceptos, no a mandamientos, no a reglas, es a la fe. Obediencia a la fe de Cristo. Cuarto, obedecer es escuchar y seguir a Cristo completamente. Completamente. Y quinto, la vida eterna, interna del Espíritu de Cristo. Ahora, quiero hacer un paréntesis aquí. Vamos a ver entonces el papel del Espíritu Santo en la obediencia. ¿Qué papel juega el Espíritu? Pues mira, primero, la palabra ahora está escrita en nuestros corazones. Ya no son en tablas, ya no son en reglas. El Espíritu Santo la ha escrito en tu corazón. Él te deja saber lo que está bien y lo que está mal. Él te deja saber cuándo tienes que hacer algo y cuándo no tienes que hacer algo. Si oyes su voz. Y el espíritu de revelación, ¿verdad? Tercero, es el poder escuchar al Espíritu Santo en lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. No es reglas, es escuchar la voz del Espíritu en ti, que te diga qué tienes que hacer en momentos clave. Quizás hoy tienes preguntas, tienes dudas, hacer cosas que tienes que hacer en la vida, tomar decisiones. El único que te va a ayudar es el Espíritu Santo. Él está dentro de ti. Tienes que escuchar su voz. Si la escuchas, no vas a fallar. Y sexto, la responsabilidad del creyente en la obediencia. Aunque la obediencia en el nuevo pacto es un resultado de la gracia y el Espíritu Santo en nosotros, el creyente sigue teniendo una responsabilidad activa. Tú tienes una responsabilidad activa. ¿Y cuál es? Pues tu responsabilidad y la mía es escuchar a Cristo y discernir lo que Él quiere hacer en tu vida en esta hora. Muchas veces quizás has venido a Cristo y estás confuso, que no sabes qué hacer, no sé qué hacer mañana, no sé qué hacer mi vida, mi propósito, estoy todavía confundido. Escucha la voz del Espíritu Santo dentro de ti. Él te va a dirigir, Él te va a dejar saber. Y tenemos que ser persuadidos y convencidos de esa voluntad de Dios para tu vida. No es un conjunto de reglas, no es hábitos que tienes que hacer, no son cosas que tienes que hacer, tienes que dejar que te renueve el Espíritu Santo. O sea que la obediencia de Jesús, en el caso de Jesús, la obediencia no fue un acto de sumisión, fue un acto de sumisión total, ¿verdad? Sino una entrega a la voluntad del Padre. Usted sabe que él, cuando antes de ir a la cruz, le dijo al Señor, Señor, si puedes pasar de mí esta copa. Señor, si lo tengo que pasar por ahí. Y entonces el Señor callado. Y él entendió que tenía que pasar por ahí. Y fue sumiso, ¿verdad? O sea que Jesús vivió por la obediencia a la cruz. Jesús vivió por la obediencia a la cruz. Ahora, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo Jesús pudo hacer eso en ese tiempo? Pues mira, primero, Él escuchó la voz de Dios en medio de las pruebas. Él escuchó la voz de Dios, del Padre.
Segundo, él continuó escuchando. Él siguió escuchando a Dios. Y tercero, su obediencia fue hasta la muerte. Y su muerte nos dio vida. O sea que su obediencia hay fruto. Este es el fruto de la obediencia de Jesús. Tú y yo, que estamos hoy aquí en 2025 años después, todavía podemos decir que Dios está ahí. Ahora, ¿a qué te parece la obediencia en tu vida en esta mañana? ¿Escuchar y seguir? Tienes que escuchar y seguir. Acuérdate que no seguimos normas ni seguimos preceptos. Seguimos una persona viva que se llama Cristo por medio del Espíritu. Eso es lo que nosotros seguimos. Y estamos seguros de que Dios nos amó primero. Así como sacó a Gary de una discoteca, a mí me sacó de otros sitios también. Nos llamó. ¿Por qué? Porque es un Dios vivo. Y no le servimos porque tenemos miedo a que nos castigue. Le servimos porque tenemos fe y confianza y agradecimiento de lo que ha hecho en nosotros. Amén. Hay una confianza, esa obediencia. La obediencia en el nuevo pacto nos lleva a libertad. O sea, la obediencia cuando en el nuevo pacto no es para que tú estés atado, es para que tú seas libre, para que haya libertad en tu vida. No es para sentirte condenado, es para sentirte libre de que Dios, sabiendo que Dios te ama tal y como estás. Muchas veces venimos y hay un llamado, ¿verdad?, en la iglesia para aceptar a Cristo. Y muchas personas dicen, yo no pasé porque todavía no estoy preparado. Todavía no estoy preparado. Pues mira, yo te doy una noticia, no hay nada que tú puedas hacer para prepararte. Nada. Lo único que tienes que hacer es confiar en Cristo. Confiar en su amor. Confiar en su sacrificio. Confiar en que si tú lo aceptas, Él te va a dar una nueva vida. Confiar en que si tú lo aceptas, Él va a hacerte una creación nueva. Eso es lo que tenemos que tener, esa fe en Él. Aleluya. Y en esta mañana yo quiero que te pongas de pie. Damos gracias, Espíritu Santo, en esta mañana. Yo te pregunto en esta mañana, iglesia, ¿cómo puedes vivir en obediencia en esta mañana? Hazte esa pregunta. ¿Cómo puedo vivir en obediencia a Dios? Pues mira, ahí te voy a dar un la, como dicen por ahí, un la. Primero, escucha activamente la voz de Dios. No te enfoques en el hacer. No te enfoques en lo que vas a hacer. Enfócate en escuchar su voz. Segundo, recibe su gracia y dirección. No trates de obedecer por tu cuenta, sino deja que el Espíritu Santo te guíe en esa vida nueva. Y tercero, vive consciente de la presencia de Cristo todos los días. Vive consciente de que te levantas con Él, vas a andar con Él todo el día. Él se va a meter donde tú te metes. Él va a estar contigo en todo lugar. Y al acostar, Él te va a estar contigo también. Y ese convencimiento de la presencia de Él. Aleluya. Como decía el apóstol, decía que oren sin cesar. Y mucha gente dice, pero ¿cómo voy a orar sin cesar si tengo que trabajar, tengo que hacer esto? Pues mira, lo que quería decir era que el apóstol está consciente de la presencia de Él todo el tiempo, de que Él está a tu lado y consulta al Espíritu para todas las cosas. Eso es lo que Él quiere. Esa es la obediencia en el nuevo pacto. No es que hagas cosas para que Él te agrade, que estés consciente de Él y que Él y tengas la fe
en que Él te va a ayudar, la fe en que Él te va a sacar de la situación, la fe en que te va a contestar las preguntas, la fe en la que Él te va a guiar en esa decisión que tienes que tomar, que no sabes qué hacer. Esa es la obediencia en el nuevo pacto. No son las reglas, no son los estatutos, no son las cosas que tienes que cumplir, no es las cosas que tienes que hacer. Tú no tienes que hacer nada más. Nada que tú hagas va a agradar a Dios, solamente si aceptas a Cristo y lo tienes en tu corazón. Ya con eso agradas a Dios. De ahí en adelante es que comiences a escuchar su voz para la guianza. Aleluya. Vamos a adorar al Señor por un momento. Y si tú nunca has aceptado a Cristo en tu corazón, te invito a que lo hagas para que Él sea el que te guíe. Y no te va a poner preceptos ni leyes para que cumpla. Simplemente es por fe. Y despedimos a todos los que están por las redes sociales. Decimos: bendecido eres. Que el Señor te bendiga y te guarde durante toda esta semana, y confía en el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén.